Quiero saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales. Seguimos con esta serie que se llama Preguntas difíciles, respuestas bíblicas. El día de hoy vamos a ver la siguiente pregunta, que dice así: ¿por qué Dios permite las pruebas en la vida del creyente? Para poder responder es necesario que podamos ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, al cual resistí firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que todos los cristianos están padeciendo de alguna otra forma en pruebas. Antes que podamos responder a esta pregunta, es necesario que tengamos algo en mente. Es importante que en todo momento nosotros comprendamos que Dios no pierde en ningún momento el control de nuestras vidas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo que nos dice acá Pablo es que nunca Dios nos dará una prueba en la cual nosotros no podamos resistir. Dios se preocupa de nosotros. La prueba no tiene como finalidad hacernos caer, sino como toda cosa o como cualquier persona tiene que ser probada antes de ejercer cualquier oficio. Por ejemplo, antes que yo contrate a una persona como carpintero, tengo que probar sus habilidades. Asimismo, todo cristiano, creyente, que ha sido escogido por nuestro Señor, es necesario que sea probado. Y toda prueba tiene su salida, y nunca la prueba será mayor que la que podamos resistir. Es por eso que ahora vamos a ir a la pregunta. Nuevamente, la cito, dice: ¿por qué Dios permite las pruebas en la vida del creyente? Vamos a ver 4 razones por qué Dios permite las pruebas en el creyente. La primera, para probar nuestra obediencia. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, dice lo siguiente: y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar sus mandamientos. De hecho, el libro de Deuteronomio significa repetición de la ley. Este pueblo ya había experimentado 40 años en el desierto. La primera generación, por la desobediencia de su corazón, había padecido. Ahora quedaban estos jóvenes que tenían que conquistar la promesa de Dios que le había dado a sus padres. Es por eso que Moisés les da la razón de por qué ellos padecieron en el desierto. Para aquí Moisés era para probarlo. ¿Qué tenían que probar? Lo que había en el corazón de ellos. Pero ¿qué específicamente quería probar en el corazón? Si ellos habían de guardar o no los mandamientos. Aquí la expresión guardar tiene que ver con obediencia. Se requería que los israelitas pudieran mantenerse obedientes durante esos 40 años. Ese era el propósito de Dios, era mostrarles la desobediencia que había en los corazones de ellos y que Dios requería todo lo contrario, obediencia. Podemos observar que en 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 4 al 6 dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí el libro nos está hablando que Dios requiere de nosotros una obediencia perfecta, que podamos someter todos nuestros pensamientos de rebeldía que está en nuestro corazón y lo convirtamos en obediencia a Cristo. Eso es lo que nos está requiriendo acá el apóstol Pablo. Entonces podemos entender que la finalidad de la prueba en el creyente es para formar en nosotros la obediencia.
Tenemos que ser probados si realmente nuestra obediencia es perfecta o no. ¿Y cuándo somos probados? Cuando somos tentados en las diferentes pruebas. Es la única forma que realmente podamos ver nosotros si somos obedientes o no. Dios no necesita saber si nosotros somos obedientes. Él conoce todo nuestro corazón. Conoce las intenciones antes que hablemos. Somos nosotros que tenemos que saber cuánto es nuestra obediencia a Él. Es por eso las pruebas. La prueba es para fomentar la obediencia a la fe. Entonces ya pudimos ver que la primera razón de por qué Dios permite las pruebas es para ver nuestra obediencia ser probada y de esta manera nuestra obediencia cada día sea perfecta a Cristo. Segundo, para humillarnos como hombres y recibir su gracia. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me azotase para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quitase de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en las debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces podemos ver lo siguiente. El apóstol Pablo está mencionando que él, a pesar que había tenido gran revelación del Evangelio, había sido uno de los que más viajó en los viajes misioneros. Entonces dice que se le fue dado un aguijón con el único motivo que fuera humillado, para que no se pudiera enaltecer en sus propias fuerzas. Esto llevó al apóstol Pablo, como dice el versículo 8, a que pudiera humillarse y orar a él. Lo llevó a la oración. De hecho dice que él oró 3 veces al Señor para que le quitara de él esta prueba. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Es que se bastara de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos débiles es cuando Dios muestra su gracia, cuando muestra realmente su ayuda. Cuando nosotros tenemos un corazón altivo y creemos que por nuestras propias fuerzas podemos alcanzar todo el plan de Dios, es totalmente erróneo. Sino que la gracia que fue dada en la persona de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, es donde reposa nuestra fuerza. Es por eso que dice al final: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces podemos ver que la segunda razón es para humillarnos como hombres y recibir de la gracia y el poder de Cristo. Esa es la segunda razón. La tercera razón por qué somos probados es para que anhelemos su segunda venida. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a ver el versículo 22 y 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, la finalidad de la prueba es que nosotros podamos anhelar la segunda venida de Cristo. Aquí dice que las aflicciones, versículo 18, del tiempo presente no son comparables, son minúsculas comparado a lo que vamos a recibir cuando el Señor venga por segunda vez. Y luego dice que incluso la tierra, la cual quedó maldita por haber pecado Adán, ella gime con dolores de parto. Asimismo, el hombre interior que está en nosotros gime completamente la promesa, las primicias del Espíritu, la promesa del Espíritu. Gime adentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Podemos entender entonces que la prueba tiene como finalidad que nosotros haga esa pasión para poder hacer la evangelización mundial. En el libro de Mateo 24:14 dice que para que el Señor venga tiene que ser anunciado el Evangelio en todo el mundo para testimoniar a las naciones, y entonces vendrá el fin. Dios ha puesto en nuestros corazones de los creyentes el anhelo
de poder hacer la evangelización mundial, para que el Señor venga en nuestros días. A esto le llamamos la fe maranata. El Señor viene, Cristo viene, pero para que esto ocurra, tiene que ser predicado el Evangelio de la Biblia, el Evangelio que predicaron los apóstoles y toda la iglesia primitiva. Es por eso que la prueba tiene como finalidad sobre el creyente esta necesidad de que el Señor venga. La cuarta que vamos a ver el día de hoy es para probar nuestra paciencia. En Santiago, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El libro de Santiago nos dice que la prueba produce en nosotros paciencia. La palabra paciencia también se puede traducir como resistencia. El Señor requiere que nosotros tengamos resistencia en momentos difíciles, que podamos afirmarnos en su promesa, que podamos mantenernos firmes en la fe en esos momentos de prueba. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo recomienda que los cristianos verdaderos, ellos se glorían en las tribulaciones, porque detrás de esa tribulación lo que hace que el creyente tenga una vida de fe resistente, que pueda mantenerse en la fe a pesar de cualquier sean las situaciones. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces lo que nos está hablando, que una de las características de aquellos que van a estar con el Señor, ¿cuál es? Es la paciencia de estos santos. Los que guardan los mandamientos, o sea, los que obedecieron al llamado de Dios y en la fe de Jesús, como el Cristo. Esa es la razón de la prueba y mantener en nosotros la paciencia. Entonces hemos podido ver 4 razones por qué Dios permite la prueba en el creyente. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos rápidamente es: ¿cómo podemos enfrentar las pruebas hoy en día? Para poder respondernos es necesario que nuevamente miremos los ojos a las Escrituras. En el libro de Hebreos, capítulo 11, da una lista de diferentes hombres que pasaron diferentes situaciones y cómo pudieron enfrentar esta situación. Y esto lo pudieron enfrentar con fe. Veamos lo que dice en Hebreos capítulo 11, versículo del 36 al 39. Dice: otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres y angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Aquí nos dice que todo esto, por el testimonio de la fe de ellos, pudieron enfrentar estas situaciones. Ahora, ¿cuál es la fe que ellos tenían? Si nos vamos hacia atrás, al versículo 24 hasta el 26, podemos ver en Moisés que nos muestra con más claridad. Dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Entonces nos muestra que Moisés pudo soportar los vituperios del Mesías, del Cristo, porque ese era su galardón, ahí estaban puestos los ojos. De hecho, el libro de Hebreos, en el capítulo 11, no termina con el versículo 40, de hecho sigue. En el capítulo 12, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos. Lo que nos está hablando aquí el escritor, que no tenemos excusa en momentos de prueba poder flaquear, poder caer, ya que estos hombres es nuestra gran nube testigo de ejemplos de fe en momentos de prueba. ¿Y qué nos recomienda el escritor? Despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí termina:
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces podemos ver que así como Moisés miraba al Mesías esperando su regreso, Él ya vino. Este es Jesús, Él es el Cristo. Él nos trae esperanza en momentos de prueba y aflicción. Él no hace que nuestra esperanza sea de vergüenza, sino que nos trae realmente la recompensa a nuestra fe. Es por eso que podemos confiar en momentos de prueba, que así como Jesús el Cristo venció a toda tentación, muriendo en la cruz y en la resurrección nos dio a nosotros vida en Él, a todos los que en Él creen. ¿Y cuál es esa fe? Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es nuestra esperanza en momentos de prueba. Así que mis queridos hermanos, les sigo invitando a que sigamos estudiando estas preguntas difíciles, respuestas bíblicas. Aquí se despide el pastor Andrés desde Chile. Hasta luego.